Hola, bienvenidos a Hoja de Vida. Mi nombre es Darío Patiño y vamos a escuchar este sonido en el que se menciona con frecuencia a uno de nuestros más destacados administradores de empresas de la Universidad Externado de Colombia. Se fue el Fabio Parra, saltó como una auténtica moto. 57 segundos separan a Perico Delgado del Fabio. Atención, Camargo por delante, el Parra se pega, el Parra no se descuelga. Omar sí se ha descolgado. Ahí está Alberto Camargo, ahí está Fabio Parra. Y ahí está el Fabio Parra haciendo una ascensión espléndida. Fabio Parra gana, Fabio Parra ataca, Fabio Parra toma la ventaja. Esta era una expresión que se escuchaba con frecuencia en los años 80 en distintas lenguas y con distintos acentos. Estamos hablando de Fabio Enrique Parra, este boyacense, que fue el primer colombiano en lograr un podio en el Tour de Francia, con una particularidad, y es que los dos que estuvieron por encima de él luego resultaron positivos en pruebas antidoping. Estuvo muy cerca de ganar la Vuelta a España y que se considera siempre uno de los grandes ciclistas de la historia. Para las nuevas generaciones, esto que acaban de escuchar puede ser nuevo. Para nosotros, los de otras generaciones, significa revivir esos momentos. Pues la hoja de vida de Fabio Parra la vamos a comenzar en parte en el momento en el que entra a la Universidad Externado de Colombia, porque es muy especial, además, que haya podido hacer semejante carrera, literalmente, en las carreteras de Europa y de Colombia, y al mismo tiempo poder hacer una carrera universitaria. Eso sí es, don Fabio, como de quitarse el sombrero. Bienvenido. Gracias, Darío. Un saludo muy cordial para usted y igualmente a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Sí, creo que fue súper interesante este tema, pues digamos que en su momento la gente apreciaba mucho el esfuerzo que se hacía, porque pues realmente era muy difícil que las dos actividades se pudieran realizar al tiempo. Sin embargo, pues digamos que en el inicio de mi carrera deportiva en el ciclismo pues fue bastante positivo. Desde muy joven, digamos que pude lograr triunfos y eso ayudó, pues, digamos, de alguna manera a ratificar que quisiera y que quisiera llegar a ser un gran ciclista. Fue así como, pues, a la edad de los 21 años yo gané la Vuelta a Colombia, que era en la categoría élite, y pues la verdad, en esa ocasión, pues, eran muy pocos los ciclistas que lo hacían. Eso me dio a mí como la posibilidad de pensar, de llegar a pensar en llegar a ganar muchas vueltas a Colombia, siguiendo los ejemplos de Rafael Antonio Niño y de Cochise Rodríguez, que habían ganado varias vueltas a Colombia. Entonces, en el año 82, igual yo salí con esa aspiración de ganar por segunda vez la Vuelta a Colombia. Ese año, pues, había estado participando en el Piccolo Giro en Italia, y llegamos muy recientes, digamos, a participar a la Vuelta a Colombia. Entonces, digamos que no pude lograr ese triunfo y para mí pues fue un revés bastante difícil que no pude soportar y decidí, digamos, que apartarme del ciclismo. En esa época, digamos, que se corría, digamos, por amor a la camiseta, no había una remuneración económica, sino que pues se hacía más que todo por el gusto y por representar a un equipo o a un país. Fabio, ¿cómo es que hace alguien que de todas maneras es apasionado por el ciclismo, y más que apasionado, es un deportista de alto rendimiento, que ya ha ganado títulos, para decir: voy a estudiar, voy a hacer carrera universitaria? Eso no es común en el ámbito deportivo. Sí, precisamente en ese año 82, cuando no logró el triunfo en la Vuelta a Colombia, pues decidió dejar el ciclismo porque, pues como mencioné, digamos que no había una remuneración adecuada y uno veía que había la necesidad de tener un recurso para estudiar, para sobrevivir. Por eso decido, digamos, en ese momento retirarme del ciclismo e iniciar mi carrera como estudiante de administración de ¿Y empresas. cómo se financió? Bueno, afortunadamente mis padres me apoyaron en el ciclismo, me apoyaron en la parte profesional, también en la parte académica.
los primeros años. Posteriormente ya pues digamos que retomé otra vez el ciclismo más adelante y ahí pues digamos ya cambió un poco las cosas, pero Y pues afortunadamente el apoyo de mis padres fue fundamental. bueno, y cuando dice retomé el ciclismo, no es que volvió a montar en bicicleta simplemente, no, es que comenzó realmente esa carrera enorme, gigante a nivel internacional. Sí, yo regreso al ciclismo nuevamente porque pues hubo un cambio, digamos, en el ciclismo colombiano y entonces se dio la posibilidad de que algunos corredores como Patrocinio Jiménez y Edgar Corredor compitieran en Europa por equipos europeos, o sea, los contrataron y viendo unas imágenes de la Vuelta a España de Condorito y de Patrocinio que estaban ganando una etapa en montaña, o por lo menos ganando no, pero sí estaban haciendo una labor muy destacada en los primeros lugares y pasaron imágenes aquí y pues empiezo ya a observar, digamos, cómo era una etapa en Europa donde se veía, digamos, la cantidad de gente, donde se veía que en las carreteras impresos los nombres de los corredores, los carros, la logística que había, era impresionante. Me llamó mucho la atención, me gustó y pensé yo, si yo que ya había competido con Patrocinio y con Condorito y tenía más o menos las mismas condiciones o un poco mejor porque pues había ganado ya carreras importantes, me interesé nuevamente como en volver al ciclismo. Y también, digamos que hubo la posibilidad que Colombia, con el apoyo de Café de Colombia y Pilas Barta, se empieza a crear un equipo, digamos, élite a nivel, digamos, nacional. Y entonces me llaman a mí para también estar integrando ese equipo. Y ahí pues nace como esa historia del nuevo ciclismo colombiano del año 85. ¿Y cómo hace Fabio para estar? Usted entró a estudiar en 1983, ¿correcto? ¿Cómo hacía entonces cuando retoma el ciclismo? Aunque de todas maneras me imagino que sí siguió entrenando, pero ¿cómo hacía para seguir ese entrenamiento y poder venir aquí a clase a las 7 de la mañana? Bueno, digamos que el año 83 y el año 84 pude hacer, digamos, semestres continuos. Hacía los 2 semestres en el año. En el año 85 ya cuando empieza el boom del ciclismo con el apoyo de Café de Colombia y Pilas Barta, entonces ahí ya se limita un poco el tiempo. Entonces yo pido permiso a la universidad, la universidad me da permiso, digamos, de no estar de aplazar, digamos, el semestre. Y en ese periodo que yo estoy, digamos, que aplacé el semestre, entonces estoy compitiendo. Una vez pasa el Tour de Francia, que termina más o menos en el mes de julio, o sea, coincide prácticamente con el inicio del siguiente semestre, entonces yo continúo mi labor y así duré 2 años más. Posteriormente, o sea, hacía un semestre sí, un semestre no. Posteriormente ya firmo con el equipo Kelmen en el año 89, y ahí ya fue más difícil, digamos, continuar estudiando porque el equipo pues me exigía que estuviera compitiendo en Europa el segundo semestre. Entonces ya me tocó aplazar, digamos que prácticamente dejar de estudiar. Fabio, Sí. antes vamos a hacer una pausa ahí para preguntarle. Cuando usted regresa, después de que se va y regresa en el 85, es que regresa. El 84, sí, inicia durante el 84. Que vuelve. De todas maneras entrenaba y estudiaba también. Y sí. Después del apoteósico triunfo en Francia, en el Tour de Francia, donde Lucho Herrera queda de segundo, que hacen el 1-2 ustedes, usted regresa a la universidad. Es para ubicarnos y escuchar ese momento, porque es que esto que nos significó tanto a nosotros, yo me imagino cómo habrá sido el regreso de Fabio a la universidad después de haber sido protagonista de algo como esto. Sobre la vía, Colombia se pone primero y segundo en el premio de montaña de segunda categoría y sitio de meta, Julio. No hay nada que hacer, esto es por muerte. Sí, señor, última parte de la carrera. Colombia, 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 Colombia. Parra. Ha ganado Parra, segundo Herrera. Colombia, Colombia.
Para las nuevas generaciones y para ubicarnos a nosotros también, entonces, ¿esto qué año es? Año 1985. Y usted después vuelve a la universidad en esta cronología que estábamos haciendo. ¿Y cómo es esa vida en la universidad cuando usted viene de ser una estrella ya del ciclismo mundial? Sí, el año 85, yo me acuerdo, ese año pues fue un año extraordinario para el ciclismo porque primero estábamos representando al país a través de una firma colombiana como era Café de Colombia y Pilas Barta. Y la labor que se hizo en ese tour pues fue, digamos, fuera de lo común, teniendo en cuenta que Lucho ganó 2 etapas, yo gané una etapa, se ganó la montaña con Lucho, yo quedé mejor neoprofesional y ubicados entre los 10 primeros lugares. Entonces fue una cosa que pues tanto a nivel nacional como también internacional, pues la gente quedó sorprendida con el ciclismo. Cuando yo regreso del Tour de Francia, pues me invitan a la universidad. Yo ese semestre, el segundo semestre de ese año, pues yo llego a la universidad a estudiar y aquí en la universidad hay un recibimiento muy grande para mí. Yo me acuerdo. Sí, en donde pues está el doctor Inestrosa, ¿no? Y todos los estudiantes acompañándose en la plazoleta, me acuerdo mucho. Y pues bastante emocionante para mí, pues todo ese reconocimiento que estaba haciendo la universidad. Y pues no, ya pues creo que lo que hizo la universidad y el apoyo que me dio en ese momento pues fue importante y eso pues me permitió también seguir y avanzando en el estudio. Bien, entonces usted volvió y tuvo ese recibimiento, pero no se reincorporó a estudiar. Ese segundo semestre lo hice. Lo hizo. Lo hice, el segundo semestre sí lo hice y en el 86 ya, digamos que ya empecé a hacer el primer semestre, hacía el tema ciclístico en los primeros 6-7 meses y en el segundo seguía estudiando. Es que yo le estoy haciendo de pronto énfasis también, Fabio, en el tema de disciplina. En ese segundo semestre del 85 que tiene que estudiar, me imagino que no deja de entrenar. ¿Cómo combina eso? ¿Y cuál era la disciplina que tenía que llevar como estudiante? No podía ser un estudiante común y corriente, parrandero aquí de la calle 12, ni nada, o sí. Bueno, no se podía, era difícil, ¿no? La situación el compromiso de los deportistas y especialmente del ciclismo, pues exige eso. Entonces, tiene uno que continuar, digamos, con un entrenamiento, digamos que un poco, digamos, activo, pero más tranquilo, más de mantenerse uno en forma, de hacer unas actividades o otros deportes diferentes, pero sí, uno no puede tener esa vida que tiene una persona normal y que no está haciendo deporte, ¿no? Entonces tiene que uno cohibirse de las fiestas, de dormir bien, de estar durmiendo uno siempre bien, de estar uno alimentándose bien también. Entonces es una disciplina bastante difícil. Sin embargo, pues había ocasiones o algunos viernes que de pronto sí, pues atendía la invitación de algunos compañeros pues a conversar un poco del tema del ciclismo. Fabio, ¿le iba bien en las materias? Sí, me iba bien, sin embargo, pues lógicamente había dificultad en algunas, pero pues digamos que se podía avanzar con el tema del estudio. Le ayudaban un poquito, pues le ayudaban en el sentido de que le daban plazos, sí, de entregas y... Sí, pues ya digamos cuando uno estaba como metido ahí estudiando normal, lo hacía pues bien igual, porque también estaba ya dedicado, digamos, a 100% a sacar mi semestre adelante. Y después de ese 85, pues viene creo que otro momento muy importante de los muchos que tuvo, pero fue el podio en el Tour de Francia. Sí. Primer colombiano que logró un podio en el Tour de Francia. ¿En qué año fue? Eso fue en el año 88. Y en ese momento había parado el estudio. En ese momento sí se había parado el estudio porque ya era con el equipo Kelme, que era un equipo español. Entonces ya el compromiso era diferente porque a ellos les interesaba que yo estuviera participando, digamos, en eventos o en el calendario completo. Entonces era muy difícil estar aquí en Colombia, digamos, el segundo semestre. Bueno, Fabio, antes de ir al momento en que ya se retira, yo aprovecho para preguntarle algo del ciclismo.
¿A usted le quedó haciendo falta algo de esa carrera en Europa? Pues, ¿O quedó con alguna gran espina? Sí, que yo la verdad me quedó faltando el triunfo en una grande. O sea, yo logré el podio en el Tour de Francia del 88 que pues lamentablemente pues sucedieron algunas cosas eh, que pusieron como en duda un poco la calidad de los corredores en el sentido de que pues apareció con sustancias prohibidas algunos deportistas. En el caso de Rush, que quedó en el segundo lugar, él sí posteriormente, cuando hubo un escándalo del dopaje en el ciclismo, en el Tour, pues declaró que efectivamente sí había consumido unas sustancias que eran prohibidas, pero pues ya estaba jugado. Y en el caso de Delgado, pues también al interior, digamos, del Tour, pues hubo un run, un escándalo donde salió el tema de Delgado. Pero bueno, digamos que de todas maneras en carretera pues se pasó eso. No es como ahora que de pronto hay una rigurosidad en ese tema. En esa ocasión pues digamos no pasó absolutamente nada. Y digamos que estuve pues muy cerca, pero no se logró. En la Vuelta a España en el 89 también logré el subcampeonato en la Vuelta a España con Delgado. También se presentaron hay algunas cosas, hay unas alianzas extras que permitieron que de pronto no se lograra sacar la diferencia que tenía Joffre, que me tenía Delgado a mí y logré el subcampeonato pues ¿Alianzas con los rusos? con los rusos, sí. Eh, Perdí por 30 segundos esa vuelta, que pues digamos pues también lo sentí mucho, aunque era un buen puesto el segundo lugar, pues no quedé contento, que después ya pues digamos que cambié un poquito el pensamiento, pero en su momento fue difícil. Y en la Vuelta a Suiza también estuve muy cerca, que se perdió la Vuelta a Suiza por 4 segundos. Fue No muy puede ser. disputada, la ganó Hasten, segundo Peter Winen y tercero yo. Y los tres, pues, el primero me sacó 4 segundos y Winen 2, que fue una cosa muy estrecha. Fabio, bueno, eso es competencia desleal de la que seguramente hablaremos dentro de unos minutos como administrador. Y siguiendo con la cronología, entonces, después de todo esto tan importante que ocurre, es cuando usted llega a la recta final de su carrera de administración. Ya regresa para terminar. Se necesita impulso y otra vez disciplina para uno, después de haberse alejado tanto tiempo, de haber ganado, me imagino que de pronto también algo de plata, pues volver a sentarse y terminar una carrera. Sí, pero digamos que yo en el año 90, 91 ya empezaba uno a pensar cuándo iba a ser ese retiro. Y digamos que la época nuestra fue un poco difícil porque nosotros atendíamos 2 temporadas, a nivel nacional y a nivel, digamos, internacional. Entonces aquí en Colombia disputábamos la Vuelta a Colombia, el Clásico RCN, que eran las carreras más importantes en nuestro país. Y entonces siempre estábamos luchando por el triunfo y que llegábamos a Europa y continuábamos, digamos, en esa tónica porque habían unos compromisos con los patrocinadores, en el caso de Café de Colombia, de que pues era hacer la mejor figuración en las grandes como era el Tour de Francia y la Vuelta a España. Entonces eran temporadas muy largas y muy difíciles y muy extenuantes. Entonces también eso aceleró un poquito, digamos, que nuestro retiro del ciclismo, porque realmente lo hicimos pues relativamente jóvenes, ¿no? O sea, no, yo me retiré a los 32 años del ciclismo y previo a eso, digamos que yo ya pues veía un poquito muy difícil, digamos, el tema dentro del mismo ambiente ciclístico, porque pues iba uno madurando y venían ciclistas jóvenes que empujaban muy duro y ya la misma disciplina para entrenar ya no era igual. Mis hijos estaban creciendo, entonces ya uno se quería demasiado, ya no arriesgaba tanto en el descenso, varias cosas. El transitar varias veces durante el año eh, para Colombia y Europa, también eso generó un poco de cansancio. Entonces yo previo a eso yo ya tenía como si he visto qué iba a hacer.
y lo mío era pues terminar mi carrera como administrador, lo primero que iba a hacer. Y segundo, pues ya pues mirar el tema de crear una empresa eh, aquí en Colombia. Entonces, efectivamente sí lo hice. La universidad afortunadamente me ayudó en ese tema también y logré pues hacer continuar mi carrera. Pues sigo insistiendo en mi admiración por esa disciplina, porque además volver ya siendo un estudiante mayor para el promedio de la edad de pregrado y terminar o pudiendo ya en ese momento hacer la otra cosa, que era ser empresario o dedicarse a hacer fortuna y también a cuidar a su familia. Hablemos de ese momento entonces en que ya pasa de ser, se gradúa y empieza su carrera de empresario. Sí, entonces yo termino y pues viendo un poquito el tema y de acuerdo a estudios de mercados y cosas que vimos en su momento, yo decido crear una empresa del sector plástico. Era la fabricación de envases y tapas plásticas y ahí iniciamos con eso. Nosotros hicimos, pues digamos que se facilitó porque el sitio donde yo estaba hospedado o vivía en España era cerca a Madrid, era un municipio que se llama Torrejón, y ahí precisamente había una fábrica de maquinaria del sector plástico. Entonces, pues me hice amigo de los dueños, me mostraron, me llevaron a visitar varias empresas, conocí un poco más el sector y decidí arrancar por ahí. Con esa empresa pues duré bastante tiempo, sin embargo, pues al cabo del tiempo yo cambié un poquito, era muy de carácter industrial, he cambiado ahora, ya es una cosa mucho más comercial, no hay tanta infraestructura como lo había anteriormente, porque pues era un poco que era muy difícil y digamos que pues ahora mi señora está digamos un poco en esa parte y yo pues la verdad que he aprovechado un poquito el tema de la experiencia en el deporte y me ha gustado trabajar en el sector público con el tema del deporte. Estuve en Indeportes Boyacá. Sí, entonces ahí tuve la posibilidad de estar manejando Indeportes Boyacá durante 3 años. Posteriormente también estuve con la Lotería Boyacá. Actualmente estoy también con el IRD apoyando un poquito el tema del desarrollo de talentos y también del alto rendimiento y estamos en eso. Entonces hice también una especialización en administración y gerencia deportiva y ahí estamos. Fabio, ese paso por la universidad, ese aprendizaje, ¿siente que le sirvió en su vida de empresario y de pronto hasta en su pensamiento con respecto al deporte? Sí, claro, eso fue fundamental. O sea, eso es otra visión totalmente diferente. El deportista, pues sí, cuando está vinculado a la actividad de 100%, pues está uno metido en ese cuento y uno no tiene como visión para otras cosas, sino está dedicado ahí porque pues es un compromiso tan grande que tiene que estar así. Cuando ya yo pues logro, digamos, terminar mi carrera, ya tengo una visión diferente, que es también pues el recorrido por Europa y también la parte aquí, digamos, de la parte ya como intelectual. Entonces eso ayuda mucho, eso le abre a uno el camino, el deporte pues también le deja a uno mucha disciplina, mucha responsabilidad, compromiso y sobre todo como esa actitud que debe tener uno hacia las cosas. Por eso pues es una combinación que me parece a mí pues bastante buena. Fabio, ¿usted qué le diría a los jóvenes hoy en día, a los jóvenes deportistas que también están pensando en formarse profesionalmente? Algunos de ellos como administradores. Sí, yo pues les diría, primero que todo, pues decirles que el tema del ciclismo del deporte del ciclismo, ¿no? Pues de pronto todos los deportes es muy exigente, pero en el caso del ciclismo es un deporte que es bastante riesgoso. Entonces, uno tiene que tener ahí en cuenta varias cosas, el tema de la disciplina, del compromiso, la responsabilidad y la actitud.
Y hoy en día pues hay una cosa que debemos tener muy en cuenta, que es el tema de la resiliencia. Entonces, un ejemplo muy claro es el de Egan Bernal, que después de un accidente que él tuvo en la bicicleta, se levantó, se recuperó, que pues ese accidente que en determinado momento casi le puede quitar la vida o haberlo dejado parapléjico. Bueno, sin embargo, él se levanta, continúa, se recupera y hoy en día nuevamente estamos viendo un corredor casi que con las mismas condiciones de esos años anteriores. Entonces, el deportista que quiere ser grande, pues lógicamente tiene que contar con eso para poder salir adelante. Y ya, digamos, en el caso de llegar a ser profesionales, pues sí hay que hacer un sacrificio bastante grande porque las dos actividades requieren de tiempo completo. Afortunadamente hoy en día ya pues hay universidades, inclusive colegios también que apoyan un poquito más el tema intelectual y el tema deportivo y se hace una combinación. Y pues yo creo que el ejemplo claro y clave es las universidades, sobre todo en Estados Unidos, donde muchos deportistas o muchos estudiantes los apoyan mucho en el deporte. Son deportistas. Eh, un deportista colombiano, que por lo general vienen de estratos humildes, pues necesita administrar su cuerpo, administrar su mente, administrar la fama y administrar la platica que, o mucha o poca, que esa fama le dé. ¿Usted qué recomendación da desde la administración? Usted, el estudio, por ejemplo, continuar con la formación académica, ¿es para usted una cosa clave? ¿Es un elemento importante que recomendaría? La planificación del manejo de ese dinero, porque hacia el largo plazo, ¿qué recomendaciones daría? Sí, yo creo que es clave y fundamental continuar uno capacitándose. Sobre todo creo que hoy en día pues cada día como que el nivel se va superando más, ¿no? Entonces anteriormente pedían el título profesional, después pedían el título más el posgrado, ahora hoy en día es el doctorado, hoy nos damos cuenta que las universidades dan la posibilidad de casi que los estudiantes hacer 2 carreras al tiempo, y ahí se genera una competencia de calidad también en esa parte. Entonces uno sí tiene que seguir, continuar, digamos, capacitándose en el tema intelectual. Y si lo hace como deportista, pues mucho mejor porque eso le da herramientas para poder administrar su vida en la parte física, en la parte profesional y lógicamente ya digamos en el caso de si tiene recursos, lograr manejar de la mejor manera esos recursos. ¿A qué no deben creerle los deportistas jóvenes que ganan mucho dinero? ¿De qué deben cuidarse? Pues yo creo que hay cosas que se ha visto y hay muchos ejemplos y es que cuando un deportista está en la gloria, pues tiene muchos amigos, hay muchas amistades. A veces esas amistades son buenas y a veces son regulares, porque a veces pues detrás de una amistad que no es buena, pues también se ha visto que ayuda como a que se gaste mal el dinero. Entonces es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Y uno tiene que ser prudente con eso. Entonces hay que saber también quiénes son sus aliados y quiénes son las personas que precisamente lo pueden ayudar o no, lo pueden empujar a seguir creciendo, más no que empieza a pensar en como en ir uno perdiendo, digamos, lo poco que se haya ganado. Fabio, en la administración, en el sector empresarial, pues uno puede desmotivarse cuando ve que hay unos monstruos de marcas que dicen, no, uno que va a poder hacer unos zapaticos si hay unos Adidas. En el ciclismo, hoy en día, para eso hay unos monstruos que dicen, ¿para qué hago yo ciclismo si ahí está el señor Pogačar, Vingegaard, Roglic? Esos tipos no los mueve nadie, aparentemente. O sea, eso ya... existen en este momento en el ciclismo esos monstruos, esas marcas tan grandes, refiriéndome a las personas. Sí, Darío, yo creo que o sea, el tema del deporte y el tema, digamos, de la vida personal es muy similar.
Y lo que uno ve, digamos, en el ciclismo, precisamente cuando uno ve grandes figuras, así también se ven en las empresas. Y la responsabilidad que tiene uno en el deporte es la misma responsabilidad que tiene uno como empresario. Y la actitud que tiene uno como deportista es la misma actitud que tiene que tener como empresario, ¿cierto? Es lo mismo, es lo mismo. O sea, las mismas dificultades desde que inicia una etapa con varios ciclos de montaña, por ejemplo, varios puertos de montaña, donde el primer día de pronto en la primera montaña no le fue bien, pero se recuperó y en el segundo ya mejor y al final muy bien. Igual pasa, digamos, en el tema empresarial y, digamos, porque también hay altibajos, hay dificultades en la parte, digamos, del ciclismo, pues hay rivales. En el tema del empresarial también hay competencia, hay mucha competencia donde hay unos competidores muy fuertes, unos más débiles, hay estrategias, hay innovación. Entonces todo eso, digamos que es muy similar. En el tema del ciclismo hoy en día, pues podemos ver que los deportistas ya tienen en cuenta el tema de la tecnología, el tema de la preparación física, el tema, digamos, de la preparación mental, psicológica. La medicina deportiva también ha avanzado mucho. Y igual en el tema empresarial. Entonces es es una similitud muy parecida. Sí. Y ustedes han sido la demostración, Fabio, de que usted en particular y sus colegas, algunos colegas de esa generación, de que también a veces el pez chico se puede comer al grande, porque en su tiempo también había unos monstruos, ¿no? Sí, claro. Algunos con dudosa reputación después, pero también hubo monstruos. Sí, digamos que, hablando un poquito de ese tema, en el caso nuestro, por ejemplo, en nuestra época había unos corredores muy fuertes, el caso de Bernal Hinault, el caso de Lemon, de Kelly, que eran corredores muy fuertes. Y nosotros estábamos ahí también. Pero digamos también hay que tener en cuenta es que en Europa pues hay un poquito, hay una ventaja sobre todo en el tema de la medicina deportiva. O sea, ya nos llevan una gran ventaja en eso. Eso se ha venido reduciendo y ya hoy en día nuevamente vemos que los ciclistas colombianos, pues sobre todo del año, bueno, el 2015 para acá, cuando Nairo vuelve a remontar y a estar ubicado en los podios, ya viene Rigoberto, Egan. varios corredores que, bueno, en este momento se me pasan, llega Egan, entonces vuelven a estar como en el mismo nivel, y ya como a nivel de Pogačar. Y ahorita vemos otra vez que ya hay 2 o 3 corredores que están superior a los demás. ¿Quiénes? El caso de Pogačar bueno, y sí. Viña, que están, Claro. digamos, pero digamos es sobre todo el pelotón, no es tanto a nivel internacional como ¿Y colombianos ve perspectivas? Pues colombianos, digamos que yo primero pienso que el caso de Egan este año le puede ir muy bien, que puede volver a recuperar de alguna forma o estar por lo muy cerca, digamos, de los primeros lugares. Y hay corredores como el caso de Buitrago, Santiago Buitrago, que ya empieza a destacarse. Recientemente en una clásica de un día lo hizo bastante bien, entonces son corredores, Harold Tejada, bueno, hay varios corredores, digamos, que hay que darles, digamos, todavía un compás de espera, pero sí se trabaja, digamos, en eso. Pues Fabio, lo que queríamos era compartir unos momentos de esta hoja de vida suya, así se llama este podcast, Hoja de Vida, y para que nos compartiera su experiencia como externadista, su mensaje como externadista, reconocerle una vez más todo lo que ha hecho y todo lo que siguió haciendo después como empresario con esa formación adquirida aquí. Pues muchas gracias y muchos éxitos, Fabio. No, a ustedes gracias por la invitación y de verdad aprovecho para dar un agradecimiento a la Universidad Externado de Colombia. Creo que para mí fue un motor fundamental en mi vida, porque una vez me retiro, pues digamos que empiezo a tener ya unas herramientas claras y diferentes, digamos, a muchos deportistas. Y eso me ha ayudado mucho en la formación de mi vida personal y también,
digamos, en mi propia familia, porque pues también le pude transmitir, digamos, todo esto a mis hijos, ¿cierto? Y de todas maneras, creo que también es un buen ejemplo para las generaciones que algunos han intentado, digamos, capacitarse y también, pero también sé que no es fácil las dos actividades. Entonces, a la universidad, pues chévere, gracias de verdad por la posibilidad y el apoyo que en su momento fue fundamental. Y que ojalá pues ese apoyo que yo tuve se le pueda brindar, digamos, a nuevos deportistas de pronto que quieran insistir, digamos, en tener las dos actividades a la vez. Pues Fabio, muchas gracias de nuevo y los esperamos en un próximo episodio de Hoja de Vida.